Muy bien, y para conocer un poco también las impresiones y los cambios que representa el nuevo gabinete liderado por Pedro Cateriano, estamos en la línea con Gustavo Adriancén, exministro de Justicia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Tatiana. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Bueno, en primer lugar me gustaría conocer sus impresiones, si es que era el momento adecuado, digamos, en el contexto que estamos viviendo, para hacer este cambio en el gabinete. Bueno, Tatiana, si me permite solamente unos segundos, lo que corresponde en una situación como esta es, en primer lugar, felicitar al primer Cateriano y a cada uno de los integrantes de su gabinete y, naturalmente, desearles éxitos en su gestión, cuyo éxito, sin duda, redundará en beneficio de todo el país. Yendo a tu pregunta, pues yo sí creo que era el momento más oportuno, y era el momento más oportuno porque veíamos que ya había un desgaste, una falta de liderazgo, la crisis por la COVID-19 y por otro lado las repercusiones tan duras en la economía hacían ya que empiecen a brotar síntomas de insatisfacción, y esto se ve reflejado en las encuestas que tú mismo acabas de referir hace unos minutos, ¿no? Era un gabinete que ya estaba políticamente desgastado, que había tenido enfrentamientos y roces con el Congreso, empresas privadas, hace poco también con el alcalde, que ya en algunos puntos específicamente y con algunas carteras en particular había tenido varios roces, y era importante que se refrescara un poco sobre todo algunas carteras. Mira, Tatiana, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo siempre son relaciones de fricción, es natural en política. Sin embargo, la ausencia de liderazgo hacía que estas fricciones se agudicen a los extremos que ya habíamos visto. No olvidemos, Tatiana, que teníamos hasta 3 ministros que habían sido citados al Congreso con el ánimo de poder ser interpelados. Entonces, yo creo que el liderazgo de Pedro Cateriano al frente del Consejo de Ministros, su talante democrático, el reconocimiento que tiene en la sociedad política de su trayectoria vasta, su experiencia, han de permitir que estas fricciones vayan desapareciendo. No olvidemos que vienen cosas importantes. Pedro Cateriano y su gabinete van a tener que presentarse ante el Congreso dentro de los 30 días para pedir el voto de investidura, y esa va a ser la primera prueba en la que se van a ver si efectivamente estas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se han restablecido. Yo no dudo que el diálogo y el talante democrático de Pedro van a permitir que esto suceda, ¿no? Claro, bueno, usted ha trabajado muy de cerca con Pedro Cateriano, integró el gabinete que lideró durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Cree que va a tener entonces una mejor capacidad de consenso, de diálogo que la que tuvo Vicente Ceballos? Yo no lo dudo, la verdad que no lo dudo. Las credenciales democráticas de Pedro Cateriano lo avalan. Y por otro lado, Tatiana, algo muy importante. Mira, Pedro Cateriano nos está dejando una lección de desprendimiento personal muy grande. Pedro Cateriano sabe que al haber aceptado el premierato está dejando de lado cualquier pretensión personal de carácter político que hubiera tenido para las elecciones del 2021. Esto ya dice mucho de su dedicación y su afán por tratar de mejorar el país de la crisis en la que nos encontramos actualmente, y eso es francamente destacable también. Tiene mucha más muñeca política también Pedro Cateriano, hay que decirlo, por la larga experiencia, no solo en el premierato, sino por la trayectoria que tiene. Ahora, ¿qué le parecen los cambios? Hablamos de 11 cambios en diferentes carteras, un gabinete que además es joven, en el buen sentido de la palabra, en algunas carteras más técnico que político en otras. ¿Qué le parece a grandes rasgos? Mira, de lo que he podido leer en la prensa respecto de los perfiles de los ministros designados, la verdad es que me he quedado con una satisfacción muy grande. Veo, como tú dices, en primer lugar, Tatiana, a jóvenes dedicados a este esfuerzo y en una hora tan difícil como la que vivimos actualmente. No es una cosa menor la crisis en la que nos encontramos, y las tareas que tienen que afrontar este nuevo gabinete tampoco son tareas sencillas. Mira, Tatiana, he podido ver que hasta 3 ministros están por debajo de los 35 años, y eso es francamente importante. Me alegra porque es una renovación íntegra, más allá de las críticas que naturalmente van a surgir de algunos sectores. Yo creo que esto es una buena señal
de la voluntad de cambio que existe, ese cambio de timón que estábamos pidiendo, ese nuevo rumbo, yo creo que va a venir dentro de poco. Fíjate, Tatiana, ese gabinete tiene tareas por delante muy complicadas. Ya no solamente nos podemos referir a la crisis de la COVID-19, no solamente nos tenemos que referir a la reactivación de la economía, que son probablemente los problemas más grandes. Fíjate, además tenemos que garantizar un proceso electoral para abril del 2021 transparente. Y no solamente garantizar un proceso electoral, sino que además tenemos que enrumbar el país hacia el bicentenario. Tatiana, algo más que también es importante. Este gabinete será el que apruebe el presupuesto del 2021, el presupuesto con el que el gobierno de Vizcarra terminará y con el que empezará el nuevo gobierno que hayamos elegido. Mira, son cosas no menores que a mí me parece que ya son tareas lo suficientemente agobiantes como para que este gabinete tenga mucho trabajo por delante. Naturalmente hay que desearle éxitos en cada una de estas tareas, ¿no? Sin duda, ya teníamos varios problemas y varios temas pendientes. La situación se ha vuelto mucho más compleja, principalmente en algunas carteras a raíz de la pandemia. Pero sí, el trabajo que hagan de ahora en adelante de cara al bicentenario y más va a ser sumamente importante. ¿Qué le parece, por ejemplo, que ahora Pilar Macetti haya asumido la cartera de salud? Era una persona que incluso desde que asumió como la titular del comando COVID, siendo muy clara y precisa y firme con sus declaraciones, se la voceaba y se estimaba que asumiría un buen liderazgo en el Ministerio de Salud. Mira, es uno de los cambios que yo más celebro. La verdad es que me alegra que la señora Macetti, exministra y además una servidora que ya estuvo metida en la tarea de dirigir el comando COVID, haya asumido la cartera. Creo que más allá de lo directa que ella es, el conocimiento que tiene del sector, es una persona que en su sinceridad transmite al mismo tiempo aquello de el conocimiento que uno espera, la verdad que uno espera recibir. Y no importa qué tan difíciles sean las horas que nos toquen vivir en el futuro próximo, si tenemos adelante una persona con capacidad y que nos diga las cosas con verdad, yo creo que eso ya es bastante significativo en un momento como este. Saludo la designación de la señora Macetti y naturalmente le deseo éxitos. ¿Y son cualidades que no tuvo Víctor Zamora? Mira, es difícil y poco elegante ser un crítico ahora que el señor Zamora ya ha dejado el puesto, pero me quedo con la ilusión de que la señora Macetti lo va a hacer muchísimo mejor que él. De eso no me queda ninguna duda. Algo también, si me permites, Tatiana, que me resulta sumamente importante en estas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no podemos dejar de considerar que el actual gobierno del presidente Vizcarra no tiene una bancada en el Congreso. Entonces, tender puentes con el Congreso es una labor muy difícil. Hay que ser dialogante. Cateriano lo ha demostrado en las horas más difíciles que le tocó en su anterior gestión, y yo no dudo que en esta oportunidad pueda ratificarlo. Ya sabemos todos que a partir de... Y además que cuando Pedro Cateriano fue premier, existía esa confrontación, esos roces entre ambos poderes del Estado. Él fue muy crítico y duro con los apristas, con los fujimoristas. Hoy el APRA no tiene representación en el Parlamento y la bancada de Fuerza Popular no tiene la mayoría que tuvo el Congreso anterior. ¿Podría ser esto más favorable y beneficiable para tener finalmente una mejor relación con este poder del Estado? Mira, Tatiana, y además recojo tu comentario que me parece sumamente valioso, ¿no? El partido aprista fue castigado duramente por el pueblo y no tiene representación hoy día en el Parlamento, y he leído hace unos minutos un mensaje en tuit de la señora Fujimori donde ella hace una invocación a dejar de lado, ¿no?, las antipatías políticas y establecer lazos que puedan permitir al país salir adelante, cosa que venida de un líder de oposición me parece sumamente saludable, porque yo creo que este gabinete de Pedro Cateriano va a ser el gabinete de la firmeza y de la unidad. Firmeza para restablecer la credibilidad y el principio de autoridad venido a menos, y de la unión, porque esta es una hora en la que tenemos que enfrentar al enemigo invisible, como llaman al COVID, pero además
a la durísima crisis económica en la que nos encontramos, y para eso se requiere experiencia y para eso se requiere buena voluntad. No dudo que Cateriano y sus ministros van a salir adelante en esa tarea. Me interesa su opinión sobre Ana Neira, que asume ahora la cartera de Justicia. Sale Fernando Castañeda en medio de una situación bastante compleja relacionada a los penales. Un hacinamiento que supera el 100% en todo el país y que además la situación se complica a raíz de la pandemia. Ingresa ahora Ana Neira y se dice que se buscaba a alguien con un perfil como el de ella, justamente que logre conciliación en el Parlamento para lograr que avance la reforma política y la reforma del sistema de justicia. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo no puedo sino desearle el mayor de los éxitos también a la doctora Neira. Sé que es una abogada especialista en derecho constitucional, joven como es ella. Creo que podrá establecer también los canales de comunicación que se requieren con todo el sistema de administración de justicia. Me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, para poder articular de la mejor manera una política que permita finalmente restablecer un poco la normalidad en el sistema penitenciario. Mira, un sistema penitenciario que adolece de una crisis estructural ya hacía muchísimos años, pero que yo creo que se va enrumbando de una mejor manera, con alguna dotación de recursos adicionales y buena voluntad. Mira, que se sigan aplicando estas políticas que se iniciaron en época de Castañeda, aquellas que permitían el deshacinamiento de los penales. Yo creo que es una buena estrategia, hacerlo con prudencia naturalmente y con gran responsabilidad. Creo que es una tarea pendiente para la doctora Neira. Además, ella en su calidad de mujer no dudo que va a tener en su agenda también el tema de la defensa de la mujer y de sus derechos, ¿no? Confío en que así sea. Así es, así es. Bueno, y me llama también la atención, por ejemplo, que Silvia Cáceres deja el Ministerio de Trabajo, ingresa ahora Martín Ruggiero, es un abogado especialista en materia laboral, que nos da un poco la perspectiva de este viraje que quiere hacer el gobierno, específicamente en este sector que está tan golpeado por la pandemia, ¿no? Hemos perdido más del 50% de empleos en los últimos meses, pero las críticas llueven a esta persona, a Martín Ruggiero, no por su edad. Hago salvedad de que ese punto porque así le ocurrió a la ministra de Economía en su momento cuando ella asumió, pero sí por su falta de experiencia en el sector público. Le consulto lo siguiente, ¿es importante experiencia en el sector público para asumir esta cartera? Yo creo que la mejor combinación son las dos cosas, ¿no? Haber tenido experiencia en el sector público y haber tenido experiencia en el sector privado. Hoy en día el sector público está muy compenetrado con las técnicas de gestión propias del sector privado. Entonces la experiencia privada hoy día se suma a una experiencia pública. Yo no dudo que las capacidades del joven ministro le van a poder permitir de manera muy ágil, muy inmediata, ponerse al día con esta burocracia terrible que enfrentamos día a día cuando tenemos que hablar del aparato público. Sin embargo, yo creo que la sola juventud va a despertar en él inquietudes suficientes como para poder destrabar aquellos obstáculos propios de nuestra lenta y burocrática administración. Para ir finalizando, señor Adrián Sen, el presidente Vizcarra, luego de esa ceremonia de juramentación, dio un breve mensaje a los peruanos y dijo que ahora van a trabajar en base a 4 ejes, que van a luchar contra la pandemia, van a buscar recuperar la economía, van a intentar cerrar las brechas en salud, educación y fortalecer las instituciones con las reformas políticas que están pendientes. ¿Está de acuerdo con ello? ¿Faltaría añadir, digamos, algún reto más para este nuevo gabinete? El último reto me parece el más complejo. Tenemos pendiente la reforma de la justicia, tenemos pendiente la reforma política, tenemos pendiente la reforma electoral, tenemos pendiente la reforma del sistema privado de pensiones, tenemos pendiente una serie de reformas. Yo creo que lo más realista sería enfocarnos ahora mismo en cosas muy puntuales, muy concretas,
para no desgastar y no hacer más dispersa la actividad gubernamental. Hay cosas que tenemos que ser conscientes que en un año, y un año tan difícil como el que viene, no van a ser posibles. El tema presupuestal va a afectar directamente gran parte de esas reformas por un lado, y por otro lado los tiempos. No sabemos cuánto dure la pandemia, cuánto tiempo permanezcamos en estas condiciones realmente. Ojalá, Dios quiera, la vacuna llegue pronto y eso pueda aliviar la situación. Yo sí me quedo con lo de atacar la pandemia, mejorar la reactivación económica lo antes posible, impulsarla de manera significativa y por ahí ver cuál de las reformas es la que está más adelantada para concluirla. Eso a mí me parece lo más saludable y lo más sensato en una hora tan difícil como esta. Perfecto, señora Dirancén. Muchísimas gracias esta tarde por comunicarse con RPP. Muy bien, bueno, le deseamos sin duda el mejor de los éxitos a ese gabinete. Si les va bien a los ministros, nos va a ir bien, por supuesto, a todos. Vámonos a una pausa, volvemos de inmediato con más noticias.